Bueno, este edificio es un edificio histórico. Como verás, en este lugar funcionaba uno de los diarios más importantes de nuestra provincia. Estamos hablando del diario El Territorio, que nació en el año 1919 para el año 1940 instalarse en este edificio que ustedes ven aquí, ¿no es cierto? Ya adecuado a las necesidades del diario. Esta sala, ustedes ven, se utiliza para muestras temporarias, como en este caso verán la que está montada, es una muestra en preparación que consiste en el acervo, digamos, todo lo que se rescató de este edificio que estuvo abandonado 10 años. O sea, el no funcionó hasta el año 1989, tuvo 10 años abandonado hasta que se logró el proyecto de expropiación en el año 1997. Hasta el año 98 se hace lo que te voy a mostrar ahora, que es el rescate del material. Esto que ves acá son 48.000 negativos, parte del material que se encuentra, digamos, en proceso de clasificación y a su vez digitalización, que ahora te voy a mostrar parte de esa muestra. En esta que sigue acá vas a ver elementos de acervo que se rescataron. Estamos hablando del año 98. Acá tenés una enfardadora, tenés una entintadora, la calandra, que cuando pasemos a la sala de muestras permanentes te voy a mostrar dónde están instaladas las máquinas. Si seguís la muestra, fíjate en qué estado se encontraba el edificio. Total abandono. Ahí te dice que a qué parte pertenecía, ¿no es cierto? Este era el taller. Ahí están los portatipos que también te voy a mostrar que está puesta en valor. Una tituladora que se ve parte de aquí. Acá verás parte de la administración, que es el primer piso. Se rescató acá, por ejemplo, lo que es algún escritorio, lo que se pudo, ¿no es cierto? Se restauró y se puso en valor en el año 99 recién, ¿no es cierto? Estamos hablando de octubre del 98, del estado en que se encuentra. Y acá empieza la construcción del edificio. Pero te voy a mostrar también a qué parte pertenece, ¿no? Esta es la parte del taller, digamos. Figurado acá, es esta parte. Fíjate, esta es la fachada, la refacción, digamos, del museo, la parte de afuera. Acá voy a poner, digamos, la identificación. Bueno, estoy armando justamente aquí. Ahora cuando terminamos el film, le vamos a agregar esa parte, ¿viste? La estuve secando porque la estuve pegando. Fíjate, esta parte, si te ponemos para acá, ahora te voy a mostrar a qué parte del edificio pertenece. Este era el antes y este es el después, como fue quedando, ¿no es cierto? Acá el rescate de en este caso era el linotipo. Esta era el alma del diario porque era la parte que se hacía la edición y compaginación. Este museo es único en su tipología justamente por eso, por ser un edificio histórico, y a su vez tenemos más del 90% de cómo se fabricaba un diario hace 100 años atrás. Eso es muy importante. Esta es la linotipo, que está en proceso de rescate y restauración, que va a ser puesta en valor recién en el año 99, esto es el 98. Esto también te va a mostrar las salas centrales, que está sacada desde el primer piso de la sala del director, esta foto. Esta máquina que vos ves acá es muy importante, sobre todo es importante, pero esto más que nada porque esta es una máquina fotográfica horizontal. Increíble. Que se fabricaron en serie, se cree que hay solamente 3 en el mundo. Una la tenemos nosotros, no es copia, no es réplica, es una máquina original. En este estado se la encontró, que ahora te voy a mostrar, que es la sala justamente de muestra permanente, donde se visualiza cómo era, digamos, publicar una fotografía o una publicidad, que era pasar a un cliché de ilustración. De papel tenía que pasar a chapa o en este caso vendría a ser plomo, que era la base del diario. ¿Viste? Y esto es el salón auditorio, que es en el segundo piso, que el diario usaba, digamos, para conferencias de prensa, reunión de personal, prestaba a distintos sindicatos para reuniones. El radioteatro se practicaba en esa sala. Y después, y que el museo hoy sigue dándole los mismos fines, por suerte, ¿no? Se hacen conferencias de prensa, presentaciones de libros, inclusive talleres de capacitación, que es cedido a desarrollo social para distintos tipos de actividades, digamos. Si continuamos, pasar por acá. Acá en esta sala evoca una sala de redacción de la época. La sala que ves aquí. ¿En qué consiste? Bueno, esto es lo que se expropió el edificio en la fotografía que viste. Esto es cómo funcionaba, digamos, el diario. Esta era la parte de redacción de la época, o sea, la máquina de escribir, conmutador, escritorio, silla, una radio que utilizaban para escuchar las radios locales, y a su vez tenés un grabador.
que era de cinta de la época, que era es muy importante porque ahí comenzaba el trabajo del diario, porque venía de la calle o bien la nota era en este lugar, por eso es un edificio emblemático, porque acá pasaron muchas celebridades de todo tipo, por suerte, y que estamos en proceso de digitalización para poder poner en valor eso. Justamente parte de eso es esta fotografía que vas a ver acá. Dentro de esos negativos se rescataron estos materiales que son empleados del diario en sus funciones, digamos. Ese era el linotipo, como te decía, había emplazada en la sala, ahora te voy a mostrar dónde. La máquina que te mostré también, que estaba en rescate, que es la calandra, en este caso, es rama de armado. Ahora te voy a mostrar dónde está puesta en valor, ¿viste? El diario era como un rompecabezas, acá se lo armaba. Esta es la rama de armado para obtener una matriz, que ahora vas a ver dónde está ese elemento, ¿viste? Pero esto es otra muestra fotográfica, como te vuelvo a recalcar, que es de negativos que se rescataron, ¿viste? Acá está también trabajando el personal, haciendo en este caso, los títulos, que ahora te voy a mostrar también que esas máquinas se encuentran en valor, ¿viste? Y si giras para este lado, te voy a mostrar ya que justamente en esa fotografía, ¿ves la chaquetita? Sí. Disculpa que fui porque fíjate que ahí justamente se ve más o menos cómo era. Bueno, eso es lo que viste acá, que este señor está vestido de esta manera. Y esta es una rotativa de impresión. Lamentablemente el diario entró en una crisis en el año 89, que fíjese que Víctor García del Val fue su último director, que fue linotipista y mecánico, el linotipo elegido por el mismo personal. Pasó a ser como una cooperativa el diario. Y lamentablemente la única parte que no tenemos, pero sí, por suerte, gracias al rescate de los negativos, puedo mostrarte cómo era la máquina en realidad, porque de esta máquina solamente quedaron algunos engranajes, algunos motores y las entintadoras que te mostré en la fotografía, ¿viste? Pero fíjate vos que gracias a este rescate se puede mostrar, digamos, fíjate vos, las rotativas como eran las bobinas de papel. Y continuamos. En este lugar, como te decía, estaban emplazadas los linotipos. La edición con paginación, el personal entraba, subía por esa escalerita, porque ahí arriba es el baño donde se cambiaban, porque como te mostré en la muestra, era un trabajo más mecánico, ¿viste? Se cambiaban y comenzaban su labor. En esta sala se decía, como te decía, la sala de edición, talleres. La foto que te mostraba en la reconstrucción es tomada de ese lugar, que estaba el director ahí arriba, que tenía un contacto directo con el personal, y la redacción era el primer piso. Como te decía, el diario empezaba su trabajo, digamos, periodista, a través de máquina de escribir que te escribía ese trabajo, o a su vez manuscrito, y ahí pasaba a la parte de talleres. Porque acá te voy a mostrar cómo se realizaba, cómo se imprimía la fotografía o publicidades, como te decía, ¿no es cierto? Bueno, ahí está la máquina, como verás en el estado que se encuentra, porque justamente el proyecto de expropiación consistía en conservar, preservar y transmitir, ¿no es cierto? Para que veas lo que fue la restauración y la puesta en valor en este caso. Acá tenés la identificación del acervo. Como te decía, esta máquina se fabricó en serie. Creo que en Google existe. Sí, fíjate vos, es único, es novedoso, ¿no? Y en esta sala te voy a mostrar cómo se fabricaba un cliché de ilustración. La fotografía que voy a imprimir en el diario, o sea, en este caso te voy a mostrar acá simplificado. Fíjate, yo quería publicar esa fotografía en el diario, tenía que pasar a un negativo de fotograbado, que es esto. Eso lo obtenía con esa máquina, como te decía, porque justamente en este extremo se ponía el negativo y en el otro extremo la fotografía, digamos, a tomar eso se giraba, tenía reflectores de bastante calor, se ajustaban los controles y se obtenía el negativo. Una vez que teníamos el negativo, fíjate, entendemos que en este caso esto se le ponía en la insoladora. Acá está la identificación. La insoladora trabajaba, como dice acá, con un arco volcaico, luz de xenón. Esto se ponía enfrente, ¿no es cierto? En la chapa se ponía, digamos, el negativo, como verás. Y a través de ese proceso, fíjate cómo quedaban, ¿no es cierto? Para luego pasar a la fabricadora del cliché, que es esto. En esto, acá terminaba, digamos, la fabricación, que ahora te muestro. En esta sala de fundición, seguir pasando, es aquello que tenía el fondo, ¿no es cierto? Bueno, eso obtenías con esas máquinas, ¿no? Fíjate. Tiene un mordido, ¿ves? Porque queda como un sello. Acá verás que hay publicidades, acá hay fotografías. La sala siempre está en continua
En este caso son permanentes, ¿no? Pero como se lo conserva, siempre esto está en otro lugar porque se lo está mirando si es que no tiene alguna fallita o algo, ¿viste? Se lo va restaurando. Ahora te muestro en qué consiste esto. Acá abajo, como vas a ver, esta sala también es muestra justamente permanente. ¿Por qué? Porque acá tenemos, como te decía, la parte de edición. Fíjate vos. Esta es la linotipo de la que te hablé. Si filmás acá, vas a ver que en este lugar estaba en estado líquido el plomo. Ahí en ese huequito, fíjate que te vas a dar cuenta, porque está como congelado, ¿no es cierto? Es que ya como arqueología en este caso, ¿no? Ya al quedar en desuso, ¿no es cierto? Eso se endureció. Y esta es la que te decía la parte de edición del diario. Esto tenía todo un mecanismo, vos escribías, ¿no es cierto? Transcribía el trabajo del redactor. Y en este lugar, como ves, en esta superficie, digamos, se escribía. La parte que fabricaba la máquina estaba en este espacio. Ahora te voy a mostrar por qué la altura, ¿no es cierto? Fíjate vos. Porque pasamos por acá, mira. Una vez que obteníamos esto, la parte de edición, ¿no es cierto? Esto es un sacaprueba. Ahí está la entintadora original. En este casillerito se colocaba esto, ¿no? ¿Sí? De esta manera. Se lo entintaba, porque no había forma de corregir sin poder leer, ¿no es cierto? Para detectar algún error. Si no había error, como verás, la altura también, mira. Porque la calandra va a pasar encima para que esto quede plasmado en esto, que esto es un cartón de matrizar, es una matriz, es un molde, viene de molde. Es un amianto, o sea, es un cartón que va a ser sometido a altas temperaturas. ¿Viste la fotografía? ¿Viste? Sí. Para que te des una idea cómo se trabajaba, acá se armaba todo. Esto estaba al revés. Pasaba la calandrita y quedaba la matriz. Para luego pasar a la sala de fundición, que como verás se la secaba un rato en este lugar. Y acá ves. Wow. Vuelvo a recalcar, es único en su tipología. ¿Por qué? Porque justamente, inclusive hasta la media página te voy a mostrar. Que es, la verdad que es un orgullo, ¿no es cierto? Como chaqueños, poder tener esto. Vertía el plomo, ¿no es cierto?, sobre esto, y acá está la hora mágica, ¿no? Fíjate. Porque es único en su tipología, justamente porque después de años de abandono, vos podés ver que esto es original. Esto es una media página de plomo, que tenemos la tituladora, líneas de plomo, la edición, y bueno, obviamente las fotografías que te decía, la publicidad, ¿no es cierto? Se obtenía la media página, que esto va a ser montado en la rotativa. Claro, esto va a siempre ser mojado con tinta. El mismo diseño. El mismo diseño, claro, porque es la forma del cilindro de la rotativa, ahora te voy a mostrar. Esto era una obligradora, que en este caso era para una imperfección, como un tornito, ¿no es cierto?, que está protegida a la vista, ¿no? Entonces giraba y se iba corrigiendo algunas imperfecciones. Es otra media página, pero que está instalada en este caso, que quedó ahí. ¿No? Y en este caso, bueno, toda esta herramienta que ven acá la utilizaba para esta sala, que es la sala de fundición. Como te decía, esta es la fabricadora de líneas de plomo, como les mostré en la página, también. Fíjate que está en estado, ya se secó el plomo, ¿no es cierto? Acá se hacen las líneas de plomo. El señor que estaba con la chaquetita, la verdad, en la fotografía, estaba con esto. Bueno, esta es la tituladora. Y bueno, ahí está la parte, justamente gracias al rescate de los negativos, como te decía. Esta es una fotografía, digamos, real, digamos, no en escala, de cómo era la máquina realmente que estaba emplazada en este lugar y que se pudo rescatar, lamentablemente, estas herramientas que están acá, que eran fabricadas por mismo personal, entintadoras, ¿no es cierto?, los engranajes de lo que te hablé y parte del motor. Y como te decía, en este lugar, acá se emplazaba, fíjate que está la media página de plomo, ¿no es cierto?, montada. Bueno, pero parte pudimos rescatar, como verás, ¿no? Porque son las entintadoras que te mostré en el material de fotografía. Y acá en este lugar se expedía el diario, porque justamente, que te vuelvo a recalcar, fue acondicionado a las necesidades del diario para que no se choque con las personas que ingresaban al diario, ¿no? Se expedía por ese lugar y, como verás arriba, pegarle un panel. Estaba ya acondicionado por un lugar muy caliente, que con el tiempo se descubrió, digamos, que el plomo era nocivo, pero en ese tiempo no. Hasta ese tiempo, bueno, se trabajaba arduamente y justamente este lugar era bastante ventilado, alto, y de esa manera salía a la venta. La enfardadora que la viste, que la estábamos limpiando, que es aquella verdecita que está allá, que es para empacar un poquito, digamos. Y de esa manera, bueno, culmina lo que es la parte gráfica, ¿no es cierto?, que es todo acervo, porque se anexó
¿no es cierto? Como son medios de comunicación masivos, estamos hablando, ¿no es cierto? Historia, comunicación, cultura, medios de comunicación masivos, para tener este tríptico. Se anexó sala de radio y televisión, que contamos un poco la historia justamente de la radio en la provincia del Chaco, en general en el mundo entero del país, y a su vez sala de cine y televisión. Eso fue anexado, que todo eso es donación de la comunidad. Tener en cuenta que esos fueron materiales que hubo un trabajo, ¿no es cierto?, atrás de rescate, de restauración y puesta en valor. Pero todo eso va a ser, digamos, donación. Esto es, digamos, acervo de lo que se rescató, de lo que se pudo apropiar. El edificio de al lado es el archivo histórico, que es el mismo lugar, el mismo edificio, digamos. En el proyecto de apropiación figuran los dos, digamos, Museo de Medios y Archivo Histórico de la Provincia, donde están todos los diarios que se rescataron de este lugar. Y ahora el brochecito de oro, ¿no? Lo dejé para el final, como dice la frutillita, ¿no? Filmalo, este señor es Raúl Delfino Berneri. Te cuento una anécdota. Este señor, como verás ahí en lo que está escrito, estudiaba en el Colegio Nacional José María Paz, que está a la vuelta donde funcionaba el diario 1919, que es Ilia 448. Y el señor, fíjese que en el 40, antes de recibirse, él pasaba por el diario porque le gustaba. Y en 1941, a un año, fíjate vos, de haberse inaugurado este edificio, él pasa a trabajar en este lugar, y acá te cuenta la historia. Fue declarado, o sea, fue nombrado jefe de la agencia TELAM, trabajó, digamos, con Lucio Grado, que es el señor de Radio Chaco, las transmisiones automovilísticas, o sea, es un periodista muy importante. Pero lo que quiero rescatar es que el museo lleva su nombre, en este caso, porque él trabajó aquí, y a su vez con un grupo de gente, de personas, ¿no es cierto?, pudo expropiar este edificio. Él fue la persona que impulsó un grupo, ¿no es cierto?, y él muere en el año 2000, o sea, un año de que se inauguró el museo, que fue el 27 de agosto de 1999. Él muere en el año 2000 como presidente de la Asociación de Amigos, y en el 2008 se le impone su nombre. Eso es también muy importante, porque de esa forma sabemos, ¿no es cierto?, quién fue el señor Berneri, que acá figura en 1918 su nacimiento, acá cuenta la historia de donde él nació, y como te decía, ¿viste? Esto entregamos siempre al público en general. Trabajamos sobre este lema, Historia, Comunicación, Cultura. Es un museo único en su tipología, y marca un poco también algunas publicaciones de la época, otros diarios que existían, ¿no es cierto?, y las salas que te contaba, ¿no es cierto? Esto que te mencioné, la sala de radio que te voy a mostrar, esto, y las distintas actividades que se realizan en este lugar, ¿no es cierto? Esto se entrega, digamos, al público en general. Acá tenés todos los contactos, teléfonos. Esto te entrego, y de esta manera culminamos, digamos, lo que es la parte gráfica, y vamos a pasar a la sala de, como te decía, de radio. Como te decía, esta sala lleva el nombre de René Adolfo Becker, que fue el primer locutor de nuestra provincia. Estamos hablando de acá te cuento un poco la historia de la primera radio de nuestra provincia. Ahí está una antena de lo que era la radio, ¿no es cierto? Y acá te voy a mostrar la primera consola de transmisión valvular. Esto fue donado por Radio Chaco. Esta fue la primera consola de transmisión valvular de la provincia de Chaco. Era muy importante por la llegada que tenía, porque se escaseaba mucho en los medios de comunicación. Sala de cine y televisión, Benito Vega. Benito Vega fue un español que con 18 años trajo el cine a nuestra provincia. Estamos hablando del año 1920, que se proyectaba con un equipo como acá, de celuloide de 35 milímetros al aire libre. Ten en cuenta que fue eso, en la Plaza Central, que aún hay partes, ¿no es cierto?, de lo que hoy pertenece a turismo, que en esa parte se proyectaba el cine en nuestra provincia. Obviamente en estas épocas de verano, porque justamente era al aire libre. Disculpa las veces que repito, pero es importante recalcar eso, porque justamente solamente en verano se podía hacer, ¿no es cierto? También se cuenta un poco la historia de Canal 9, ¿no es cierto? Esto es un equipo de exteriores que usaba el canal. Se utilizaba conjuntamente con eso que iba colgado, ¿no es cierto?, cuando grababa el VHS. Este está acá, que es el video, y esto que está acá, que vendría a ser la fuente. Estamos hablando del año 1966, que fue inaugurada el primer canal de televisión en nuestra provincia, ¿no es cierto? Acá tenemos también unos editores de cinta. Acá está el VHS.
que era utilizado por el canal para poder editar justamente junto con esto, con este osciloscopio y esto que está acá, también, para poder emitir el aire, ¿no? Si pasa por acá también, fíjate un poquito. Este proyector de película también fue donado por Canal 9. Es de 8 milímetros cuando pasa a ser color la televisión, el canal, ¿no es cierto? Esto es un retorno, que acá te muestra, ¿no es cierto? Acá más o menos simplifica cómo funciona, ¿no es cierto? El funcionamiento de una televisión, un equipo y acá ves, ¿no? El retorno vendría a ser como lo que te mostré recién. Ahí también donados de tu canal. Acá también tenemos butacas del año 1920. Es de un cine de las Loreñas, que fue donado también al museo. Y como te decía, era transmitido con este equipo, digamos, que hicieron los videos. Y bueno, acá te decía 35 milímetros eran de uso profesional. Te das cuenta acá vas a ver que es como el negativo de fotografía, ¿te acordás? El 35 milímetros. Bueno, eso eran para uso profesional, porque tenía 8.16 que era más usado para uso hogareño. Esto es, como decía, una réplica del cine ambulante. Esto era a manivela y se usaba al aire libre porque era gas, era peligroso, ¿no es cierto? Pero era una forma de proyectar. Como era acá, tiene la identificación de la réplica. Esto trabajaba acá adentro con una vela, ¿no es cierto? Porque trabajaba con gas. Y que después pasó a esta que ya es eléctrica, el mismo sistema. Ahora, nada más que ya era mecanizado. Inclusive esta máquina funciona. Y que tuvo la gentileza el señor Julián Álvarez de donarla. El señor trabajó con Benito Vega y él llevaba el cine al interior de nuestra provincia. O sea, lo que era Macayera, Escondida, en casa de familia, proyectado. Y el señor justamente tuvo la gentileza de donar y nosotros lo podemos exhibir. Fíjate un poquito, tiene proyectores de 8 milímetros. Fíjate. Este televisor es fabricación nacional, Capejar, junto con este. Y una amplia gama de televisores que, digamos, relativamente es un museo joven, ¿no es cierto? Pero se supone que un museo es para toda la vida, así que yo pienso en el futuro, ¿no? Para que puedan tenerlo y ver cómo eran los sistemas de antes, ¿no? Este de color, y acá fíjate que tener, como decía la trochita, lo que indica el milimetraje, ¿no es cierto?, de las cintas. Esta es de 16, te mostré la de 8, acá ves, acá está la trocha, acá iban las películas y se proyectaba. Y acá se las conserva. Esta sala justamente está en proceso de restauración, de puesta en valor, porque de acuerdo al presupuesto, como verás, sala de radio sí ya está más o menos acondicionada y esta sala está en ese proceso. Este proyector fue donado por el Arzobispado de Resistencia. Y así sucesivamente tenemos varias máquinas que justamente las estamos catalogando, restaurando y puesto en valor, que tienen su historia, ¿no es cierto? Justamente con este proyector que te decía, que juntamente con la dirección de cine estamos queriendo realizar un corto, ¿no es cierto? Porque la persona que manejó esta máquina aún vive. Entonces nos habían pedido al departamento de cine buscar un acervo y poner en valor, ¿no es cierto? Y de esa forma hacer el corto y mostrar a la gente, ¿no es cierto? Porque es nuestro lema, ¿no es cierto? Conservar, preservar y transmitir. Así que estamos en ese proceso. Acá también, fíjate. Este es cinegrado. Esto funcionaba con una lámpara de 100 watts, que era para los chicos proyectar imágenes en la televisión, en la pared, digamos, en este caso.